Buenas familia, ¿estáis buscando disfrutar de una coca deliciosa como la de las panaderías? Pues esta es tu receta. Hoy te enseño paso a paso cómo hacer una fantástica coca de uno de los mejores panaderos que tenemos aquí en España. Vamos al lío, que empezamos. Tengo por aquí medio kilo de harina de fuerza. Le vamos a incorporar una cucharadita de sal o 5 gramos en un lateral. Hacemos un huequito en el centro tapando un poquito la sal. Incorporamos 10 gramos de levadura seca de panadero, si utilizáis la que viene en cubitos, 30 gramos, siempre el triple de la fresca que de la seca. En el centro, 3 huevos medianos, 100 mililitros de agua, ...100 gramos de azúcar y 100 gramos de mantequilla o margarina. Yo en este caso, ya sabéis que en casa no pueden tomar nada de leche, así que mirad, tengo esta por aquí que es la que voy a utilizar y la he comprado en supermercados Carrefour. Es vegana y no lleva nada de proteínas de la leche para todos aquellos que no podáis tomar leche ni derivados lácteos. Yo lo voy a hacer en la amasadora de pie, pero sabéis que podéis hacerlo perfectamente a mano, solo que vais a tardar un poquito más en amasarlo, pero se puede hacer perfectamente, así que no os eche para atrás el que yo utilice una máquina si no la tenéis en casa. La he tenido 10 minutos amasando. Ahora lo que hacemos es retirar ya la masa del gancho, bajarla de las paredes del cuenco y le damos un poquito de forma redondeada. Y una vez que ya la tenemos así, la cubrimos con un film, con una tapa, un plato, lo que tengáis, hasta que doble de volumen. Mientras la masa crece, vamos a hacer la crema pastelera. Voy a utilizar 1 litro de bebida de soja. Si no tenéis ninguna alergia, podéis utilizar 1 litro de leche de vaca. Y en ella vamos a colocar la piel de una naranja o de un limón. En mi caso es un limón que ya tengo bien lavado, y o bien un palo de canela de los largos o 2 de estos más cortitos. Lo llevamos al fuego y vamos a dejar que empiece a hervir y se infusione. Mientras está infusionando, en un bol vamos a poner 4 yemas de huevo junto con 160 gramos de azúcar. Mezclamos todo un poco. Y 80 gramos de maicena. Colocaremos también una cucharada de vainilla líquida. Si no tienes vainilla líquida, puedes poner una vaina de vainilla en la leche o un par de sobres de azúcar avainillados aquí en las yemas. Vamos a ir mezclando poquito a poco para que no tengamos ningún grumo con la maicena. Cuando comience a hervir dejaremos 1 minuto o 2 y apagaremos el fuego. Y ahora ya lo que haremos es incorporar la leche caliente poco a poco en la mezcla de huevos e ir moviendo para que se incorpore todo, muy poquito a poco, así. Retiramos la cáscara del limón y la canela de la cazuelita y sin lavar, porque vamos a devolver todo dentro. Llevamos de nuevo la mezcla al fuego. Y en el fuego vamos a ir moviendo sin parar hasta que la mezcla espese. Cuando la tengamos espesa, apagamos el fuego y retiramos. Y ahora, mientras esté caliente, la vamos a cubrir con un film a piel, esto es que toque la crema pastelera, y así de esta manera no se nos va a formar costra. Cuando ya la tengamos bien cubierta, la vamos a dejar reposar y que enfríe. Mientras la crema enfría y la masa va levando, vamos a colocar los piñones, 35 gramos, en un bol. Si no tenéis piñones, podéis utilizar almendra granillo o fileteada. Vamos a cubrirlos con agua
y de esta manera vamos a dejar que se hidraten. Así cuando lo llevemos al horno no se van a quemar. Transcurrido el tiempo vamos a espolvorear harina en la encimera. La mía ha estado 1 hora y 20 minutos. Sacamos nuestra masa con la ayuda de una lengua o una espátula. Ya sabéis que el tiempo de elevado va a depender del calor que tengáis en vuestra cocina. Damos un poquito de forma. Y vamos a estirarla de forma ovalada. La pasaremos a nuestra bandeja con la ayuda del rodillo. La terminamos de dar bien la forma ovalada con las manos. Y aproximadamente la tenemos que dejar de 1 centímetro de grosor la masa. Y ahora vamos a poner un huevo en un bol con una pizquita de sal. Batimos muy bien. Y vamos a untar toda nuestra masa. Esto lo que va a hacer es que dore mucho mejor. Sacamos ya el film a nuestra crema pastelera. Si veis que le cuesta un poquito enfriar, la podéis meter en la nevera o bien hacerla el día anterior. Vamos a colocarla en una manga pastelera que ya tengo aquí puesta en el bol de la batidora para ayudarme y que me sea más cómodo. Vamos a poner un poquito para poder trabajar mejor y luego ya iremos poniendo más. Le he colocado un pico rizado, pero podéis ponérselo también liso. Y vamos a colocarla ya sobre nuestra coca. Vamos a formar un enrejillado típico. Le voy a colocar unas cerezas que he partido a la mitad, cerezas confitadas. Podéis utilizar las rojas, verdes, tengo por aquí verdes, las que más os gusten. Colocamos azúcar granillo por encima. Y después escurrimos muy bien los piñones y los colocamos también. Una vez que ya la tenemos así, lo que vamos a hacer es taparla, o bien con film o con un paño de algodón. Para ello yo te recomiendo que coloques unos vasos para que no toque directamente con la crema y se nos estropee la coca. Y la vamos a dejar tapada hasta que casi doble de volumen. Unos 20 minutos o media hora antes precalentaremos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Ya tengo el horno precalentado, ahora lo voy a bajar de 200 grados que está precalentado a 190 grados con calor arriba y abajo y vamos a introducir nuestra coca hasta que esté dorada al punto que nos guste. La mía ha estado exactamente 20 minutos en el horno. La vamos a sacar y a dejar enfriar sobre una rejilla. Esta es una receta del gran maestro panadero Xavier Barriga. Siempre triunfa, tienes que hacerla sí o sí, pruébala y luego me cuentas. Nos va a quedar una coca de unos 29-30 centímetros de ancho por 42 de largo. Y ahora te voy a enseñar el interior para que te quedes con las ganas de coca y hagas esta receta. Si al comer la coca te sobra un trozo, recuerda que al llevar crema la tienes que guardar siempre en el frío, en el refrigerador o nevera, en una bolsa de plástico o en un recipiente que cierre muy bien para que no se reseque. Mira qué interior, súper apetecible, ¿verdad? Pues no tardes más en hacer la receta y nos vemos como siempre en la próxima, fácil y deliciosa como esta. Mira qué miga.